Muy buenos días, Oleg, un gusto. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Bueno, esta noticia de que el gobierno ruso habría llegado a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano entrante tiene ya un antecedente, y es que la Cancillería ecuatoriana había trabajado desde noviembre del año pasado con el Ministerio de Salud ruso para tratar de buscar ya información preliminar científica para avalarla en ambos gobiernos el uso. De hecho, entiendo que el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano envió al canciller Sergei Lavrov un pedido formal. ¿Qué conocen ustedes? Bueno, por el momento nosotros de la información que disponemos es la información oficial distribuida también por el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, que confirmó que recibió el aval del Fondo Ruso de Inversión Directa por el envío de vacunas Sputnik V, y para lo cual en adelante se va a firmar un acuerdo. Este acuerdo adicional, donde van a especificar todos los detalles, se espera que se firme para la tercera semana de mayo, ¿no? Entonces, en este periodo vamos a saber todos los detalles que van a ser anunciados por los canales oficiales, pero vemos que en el texto figura la vacuna Sputnik V, y vemos que se trata de esta vacuna. También se agradecen todas las gestiones que fueron efectuadas por las partes involucradas en este proceso. Ya se han realizado varias reuniones con distintas instancias rusas, incluidas la empresa y el Instituto Gamaleya, el productor de la vacuna, que es muy respetado, tiene una historia científica muy amplia y respetada en este campo, ¿no? Hola, precisamente veía yo que el Instituto Gamaleya tiene una trascendencia científica de larga data, muchos años detrás. De hecho, su fundador, el doctor Magaleya, fue uno de los discípulos de Fleming, el creador de la penicilina. Y además uno de los hitos que tiene Gamaleya es de haber creado la vacuna contra el ébola. Es decir, no estamos hablando de cualquier laboratorio. Esto le da un peso específico a la credibilidad que tiene el 95% de la efectividad de la vacuna Sputnik. Exactamente. La historia rusa de trabajo en el campo de investigaciones contra las enfermedades de infección tiene mucha historia. La vacuna rusa no fue creada desde noche a la mañana, y tiene muy larga historia comprobada por el mundo científico. Y lo que me llamaba mucho la atención cuando se hablaba de las críticas respecto a la vacuna, se hablaba muchas veces desde el punto de vista político y no científico. Se presentaban algunos argumentos por los políticos y no científicos. Me parece que en este caso lo que debería valer son las opiniones de los expertos, las opiniones probadas por los científicos y por las organizaciones internacionales avaladas para este tipo. Oleg, otro tema que también a mí me ha llamado poderosamente la atención es que el doctor Alexander Ginsburg, su director, en una entrevista que daba a la cadena Russia Today y también a una cadena argentina, decía puntualmente de que el fondo de inversión ruso había autorizado al instituto para poder liberar su información, el traspaso de información, para que otros países puedan de alguna otra manera usar esa información científica para crear sus propias vacunas. Esto con relación a la liberación de las patentes de la que hablaba el presidente Biden, que la Unión Europea también está de acuerdo, pero que no necesariamente los grandes laboratorios y farmacéuticas, estas multinacionales, la ven con buenos ojos, porque se les acaba el negocio.
Exactamente, ahí estamos en un mundo que tiene muchas variables en este sentido, porque hay muchos intereses políticos, intereses comerciales de las grandes compañías, y en este sentido, claro que tienen que prevaler siempre los intereses del bien común, es decir, los intereses relacionados con la seguridad pública, la seguridad sanitaria, deben prevalecer, pero lamentablemente vemos que a veces prevalecen los intereses económicos o comerciales o políticos, porque, bueno, las compañías muchas veces que producen los fármacos son compañías comerciales que tienen sus intereses económicos puros. Pero veo que en este sentido Rusia ha actuado con transparencia, con energía, tiene muchísimos contactos tanto con los países de la región como los países de otras regiones del mundo, compartiendo la información y tratando de establecer todos los contactos. Aquí hay también una parte que se refiere, cuando nosotros estamos hablando de la transferencia de tecnología, cualquier productor tiene que asegurarse de que la vacuna va a producirse cumpliendo todos los criterios técnicos necesarios. Y esto es un tema que requiere mucho trabajo, mucho trabajo técnico por la parte de los países. No puede hacerse de noche a la mañana, pero nosotros vemos, por ejemplo, con mucha satisfacción el proceso que va, por ejemplo, con respecto a la producción de Sputnik en otros países. Se sabe que Sputnik V comenzará a producirse en la India en mayo, por ejemplo, según el comunicado distribuido por Kremlin. También se habla que sobre el acuerdo con México sobre el envasado en México de la vacuna, y todos esos procesos son procesos muy técnicamente muy complejos que requieren mucho trabajo técnico previo y mucha voluntad política. Oleg, tal vez los ecuatorianos que nos escuchan a esta hora se harán la siguiente pregunta. Si Rusia tiene más de 120 millones de habitantes y solamente ha podido vacunar a un promedio de 25 millones, y usted me corrige si me equivoco, ¿cómo va a poder cumplir, primero, inoculando a todo su país, para también además proveer a otras partes del mundo como Argentina, México y en este caso Ecuador? Bueno, el proceso de vacunación en Rusia va con sus tiempos. También estamos hablando de un país enorme que requiere mucha logística para cumplir con la vacunación. La población en Rusia está distribuida, digamos. No solamente vive en centros grandes, en ciudades grandes, sino también hay enormes espacios geográficamente hablando, y para garantizar la logística se necesita un cierto tiempo, pero el proceso va bien en este sentido, según la información que distribuyeron las autoridades rusas. Por el momento, más de 20 millones y 21,5 de millones de personas en Rusia se han inmunizado contra el coronavirus. A la misma vez, las autoridades rusas llaman a preservar todas las medidas, pero también se espera para otoño de nosotros, es decir, para septiembre o octubre, según las informaciones distribuidas previamente, que vamos a entrar logrando la tan ansiada inmunidad de rebaño. En lo que se refiere a las producciones, exactamente, para poder garantizar todos los
todos los acuerdos, todos los contratos que se hacen, se habla también no solamente de la producción en Rusia de la vacuna, sino también de la ampliación de producciones. Se habla de producción en India, se habla de un acuerdo en envasado de otros países. Es un proceso muy difícil. Sabemos que hubo demoras con el tema de la vacuna en todo el mundo, en todas las regiones. Pero Rusia manifestó todo su compromiso a cumplir las obligaciones tomadas. Oleg, entonces podríamos decir que Ecuador podría tener estas vacunas quizás antes del segundo semestre de este 2021. Vamos, voy a poner un ejemplo. Yo creo que tenemos tenemos que esperar este acuerdo que anunciaron, un acuerdo adicional que va a ser firmado, va a ser confirmado en los próximos días, pero estoy absolutamente seguro de que vamos a tener buenas noticias en este sentido. No quiero adelantarme porque tenemos que, para afirmar algo, tenemos que contar con la información oficial absolutamente, pero tengo toda la esperanza de poder contar con unos resultados positivos de estas negociaciones, de estos acuerdos. Entonces, ¿el avión con las vacunas de Sputnik llegarán primero a Ecuador antes que a Vladivostok, que está a 15.000 kilómetros de Moscú? Creo que a Vladivostok llegará o está llegando ya. Ya cuentan con aviones con vacuna en Vladivostok. Rusia es grande y tiene el desarrollo en todas las zonas horarias. Tenemos muchas zonas horarias, muchas zonas geográficas y gracias a eso tenemos vacunas en todas partes también. Oleg, estoy por finalizar, pero solamente una pregunta final y rápidamente en honor al tiempo. La Sputnik Light, que es de una sola dosis, sí. ¿También vendrán o podría ser del paquete negociado con Ecuador o esas están reservadas para los rusos? Hay que esperar qué va a decir el acuerdo. El monodosis, la Sputnik Light es una vacuna de monodosis. Por el momento veo en el comunicado distribuido que se habla de la vacuna Sputnik V, es decir, la vacuna de 2 dosis. De Sputnik Light en el comunicado no se habla, pero habrá que ver qué es lo que dice el acuerdo que se va a alcanzar los próximos días. Oleg Yatsmitinov, director del Buró Regional para América Latina de la agencia Sputnik, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes allá en Moscú. A propósito de esta reunión que hemos mantenido con el director del Buró Regional para América Latina de Sputnik, Oleg Yatsmitinov, que nos ha confirmado que efectivamente las autoridades del Ministerio Ruso de Exteriores, encabezado por su secretario de Exteriores, Sergei Lavrov, ha tenido ya una conversación formal con sus pares ecuatorianos para que se pueda dar esta firma de acuerdo y tener la vacuna Sputnik quizás antes de finales de junio. 7 de la mañana con 58 minutos, estamos a segundos de irnos, solo para decirles que esta mañana a partir de las 10 horas conoceremos los pormenores de la elección de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional. Seguramente algunas de las portales de la propia Asamblea, como el canal legislativo, transmitirán y habrá que estar atentos para saber qué es lo que sucede con este primer día del nuevo Parlamento. Esperemos que por el bien del Ecuador se llegue a acuerdos en mejora de la situación actual del país. Gracias por acompañarnos. Hoy a las 19 horas el resumen informativo de esta jornada de viernes 14 de mayo. De mi parte, gracias y buenos días. El ejército israelí informa no haber iniciado la operación con tropas en Gaza, ello luego de que su portavoz anunciara lo contrario. Nerviosismo en torno a lo que ocurrirá en las próximas horas porque el conflicto se trasladó a las calles israelíes, donde se han registrado enfrentamientos.